Ya estoy grabando y ya estamos compartiendo. ¿Sale? ¿Qué dice aquí? Ahí se me va. Bueno, vamos a ver. Nos faltaban dos preguntas de comentar, básicamente, para ver esto. Y estas dos preguntas es la 14, dice, la voy a leer para todos. El enlace metálico confiere propiedades a los compuestos metálicos tales como puntos de fusión bajos a altos, texturas suaves a duras, buenas propiedades de conductividad térmica y electrónica. Sí, hay muchos mitos de los enlaces, de los modelos de enlace y las propiedades. Ya vimos que en el enlace iónico está el mito de que todos los compuestos iónicos tienen que ser solubles en agua. Eso es una gran mentira. O sea, muchísimos compuestos iónicos no son solubles en agua. Y y no son solubles en agua. Y también que tienen puntos de fusión altísimos. Todos, absolutamente todos. Y eso es mentira. No todos los compuestos iónicos tienen temperaturas de ebullición o fusión altísimas. De la misma manera, los enlaces metálicos. Hay un mito que dice que todos los metales tienen puntos de fusión altos y que todos son durísimos. Es mentira, ¿no? Pues hay metales más o menos blandos. Hay metales, contra más se van pareciendo los no metales, van siendo mucho más blandos. Permítame un segundo que me están escribiendo una cosa. Enseguida estoy con ustedes. Permítame un segundo. Entonces, y aquí lo que se fija en la pregunta dice cosas muy claras. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta de cómo está el texto, ¿no? Y el texto dice puntos de fusión de bajos a altos. Sí, es lo normal, de bajos a altos. Muchos son altos y otros son bajos. Y texturas suaves a duras. Pero lo que hace distinguir muy bien a los metales son la conductividad térmica y eléctrica. Entonces, por eso dice, sí, tienen propiedades buenas, es decir, tienen altas conductividades térmicas y electrónicas, es decir, conduce bien la electricidad y eso. Permítanme un momento. Perdonen, tenía algo aquí junto que me estaba interrumpiendo, pero ya está. ¿Sale? Bueno, entonces siempre es muy importante ver la parte
de que no todas las propiedades son tajantes, ¿no? Hay unas que son más, son menos. Hay una práctica en el laboratorio que se llama iónicos y covalentes. Esa práctica no me gusta como está el título, porque dice iónicos y covalentes. Y luego, el iónico se refiere a un tipo de enlace y el covalente también, pero las propiedades que estamos midiendo en esa práctica son solubilidad, son punto de fusión, y hay varias propiedades que medimos que las responsables no son el enlace covalente, son fuerzas intermoleculares débiles. Por ejemplo, en los disolventes o en el azúcar o en otras cosas que medimos, pues son fuerzas puente de hidrógeno o dipolos o cosas por el estilo. Y eso no es el enlace covalente. Entonces, poner un título que diga iónicos o covalentes es una clasificación demasiado gruesa, ¿no? El enlace covalente se refiere a la unión entre dos enlaces, el enlace entre dos átomos. Entonces, las propiedades que estamos observando a veces sí son responsables las covalentes, cuando son sobre los periodos covalentes, pero no siempre. En los iónicos es más normal porque la evidencia de iones se puede manifestar por la conductividad eléctrica, fundido o en disolución. Entonces, en los metales, la conductividad térmica electrónica en fase sólida es muy notoria y eso es importante. Entonces, hay ciertas características que sí son exclusivas de algunos modelos de enlace, pero que todas las demás características pues, son compartidas con muchos otros compuestos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? A final de cuentas son modelos y no podemos decir tan tajantemente una cosa u otra. En el ejercicio que hicimos, hubo 2 o 3 preguntas de este sentido y hubo muchos que se van con lo que nos dijeron en la prepa o en la secundaria. Los iónicos son solubles en agua y eso es muy falso, ¿sí? Los metales son muy duros, pues no, el galio, el germanio, ¿cómo se llama? El mismo mercurio, son metales blandos. Si ustedes tienen oro puro, es relativamente blando. Cuando ustedes ya lo mezclan con un poco de cobre o con algún otro elemento, pues ya se vuelve mucho más duro. Pero entonces son propiedades relativas. Lo que sí hace diferencia son las propiedades térmicas y electrónicas en los metales, la conductividad en los iónicos, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Vale, Sí, pues. profe. Déjenme, bueno, entonces vamos a comentar la última pregunta. Y la última pregunta es algo muy sencillo. Dice, se tienen los siguientes datos de electronegatividad para algunos elementos hipotéticos, el A, el B, el C, el D y el E. Entonces, hacemos enlaces entre cada uno de ellos, el A con el D, el A con el B, el C con el D, el D con el E y el B con el E. Y lo único que sabemos es la electronegatividad. Y con eso simplemente tendremos que darnos una idea qué tipo de compuesto es. Y hay una serie de reglas muy sencillas. Son unas reglas que pueden tener errores porque es una regla muy sencilla, es una aproximación, pero nos puede dar una idea, y lo cual es muy útil. Si yo tengo dos elementos y los elementos, uno es muy electronegativo y el otro es muy poco electronegativo, se van a formar un enlace y ese enlace va a ser iónico. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1, déjenme ponerlo aquí. Si yo estoy escribiendo, tengo dos elementos, el A y el B. Ay, perdón. El A que se une con el B. Lo que vamos a caracterizar es cómo es este enlace. Este enlace. ¿Sí? Y este enlace, ¿cómo va a ser? Si este es muy electronegativo, muy poco electronegativo, poco, el símbolo de electronegatividad es la G, y este es muy electronegativo, el enlace va a ser iónico. Ese delta de electronegatividad debe ser mayor a 1.7. Hay aquí errores, o sea, a veces, aunque sea mayor a 1.7, de repente nos damos como sorpresas cuando medimos propiedades físicas y vemos que es mayor a 1.7, de pronto no conduce la electricidad fundido, pues es que no es iónico.
Pero bueno, es una aproximación. La mayoría de los compuestos que van a tener estas propiedades o los enlaces que vamos a estar formando con esas propiedades van a decir que sí van a ser iónicos. Ahora, cuando yo tengo que A es muy electronegativo y B también es muy electronegativo, y la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7, esto ya no va a ser iónico, esto va a ser covalente. Por ejemplo, tengo el oxígeno, que tiene una electronegatividad grande, que se une con otro oxígeno. La diferencia de electronegatividad, ahí es 0. Y esto va a ser covalente. Y hasta ahí todo muy bien. Eso nos enseñaron en la prepa, o en la secundaria. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una diferencia de electronegativa muy baja? ¿Sale? Una diferencia electronegativa muy baja, pero ambos son muy poco electronegativos. Este es poco electronegativo y este es poco electronegativo. La diferencia es pequeña, esto es mucho menor a 1.7. ¿Qué va a hacer? Cuando la gente ve que la diferencia de electronegatividad es pequeña, inmediatamente lo que dice es covalente. Y no es cierto, vamos a analizar. Si este átomo es muy poco electronegativo, la afinidad por tener electrones o agarrar electrones va a ser muy pequeña. Y este B también, si es poco electronegativo, la capacidad de atraer electrones es pequeña. Eso hace que los electrones estén muy deslocalizados en el enlace. Por ejemplo, si yo pongo litio con litio, ambos elementos son muy poco electronegativos y la diferencia electronegativa es 0, y esto no va a ser covalente, va a ser metálico. Cuando ustedes ven enlace metálico, siempre dicen, es que tiene que ser la etiqueta diga el elemento metal y la etiqueta que no diga elemento metal. Entonces yo les pregunto, germanio, germanio, que es un metaloide, ¿es un metal o no es un metal? Un germanio indio, una mezcla germanio-indio, ¿qué va a ser la unión entre el germanio y el indio? ¿Un metálico o un no metálico? Entonces, hay veces que no queda tan claro. Entonces, poner etiquetas, porque ya esto se le llama metal y siempre va a formar enlace metálico, no siempre es tan claro. Entonces, es más claro entender las propiedades. Si el elemento es muy poco electronegativo, la capacidad para atraer electrones va a ser muy poca y va generalmente a formar enlaces que se deslocalicen mucho los electrones, y al deslocalizarse mucho los electrones, eso normalmente tiende a ser un enlace metálico, ¿sale? Cuando ambos son muy poco electronegativos. Entonces, si yo pongo mercurio, que es líquido, y le pongo sodio metálico, se va a disolver y vamos a formar una amalgama de sodio en mercurio, es decir, una aleación líquida con mercurio, y esto va a ser una disolución, y vamos a tener unido ahí el sodio al mercurio, y va a ser un enlace metálico, tal cual, ¿sí? Pero entonces, estos criterios de poca, poca, alta, alta, etcétera, son importantes para que ustedes consideren cómo clasificar a un enlace. ¿De acuerdo? Profe. ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe, si tengo un compuesto con una electronegatividad de exactamente 1.7, ¿se considera iónico o covalente? Pues no lo sabes. Si tienes con una diferencia electronegativa de 1.7, no lo sabes. O sea, ya tendrías que, estás en el límite del modelo. Entonces, para que se les llame a los mexicanos altos, tienen que medir más de unos, el límite es 1.70. Aquellos que miden 1.70, ¿son altos o son chaparros? Pues ya está difícil decirlo, ¿verdad? Entonces, si la estadística dice una cosa y el número dice que estás en el límite, tendrás que medir, puede ser iónico o no, si la diferencia electronegativa entre ambos es grande. Lo que hay que ver es medir las propiedades físicas.
o tener más evidencia, ¿sí? A priori, cuando tú te paras en el límite justo del modelo, pues es difícil, ¿no? Normalmente no es claro decirlo. Sí, una de las cosas que se tienen que aprender en ciencia es que usamos modelos. Y la gran importancia de aprender modelos no es usarlos, sino conocer sus alcances y sus limitaciones. Eso es lo más importante de aprender modelos. Porque si ponemos un modelo indiscriminadamente y clasificamos todo según un modelo y estamos sobrepasando las capacidades del modelo, pues entonces vamos a poner un montón de información falsa. Y eso no se vale en ciencia. Tenemos que ver todos los ángulos y todas las posibilidades. Normalmente lo que hacemos es nos vamos con otras opciones. Ver más información, ver otros modelos, ver qué nos dice. Ya les mencioné por ahí déjenme ver si lo tengo aquí, el triángulo de Van Arkel, ¿no? Y hay un artículo, déjenme ver si se los puedo abrir, déjenme ver si lo encuentro, denme un segundo, se los quiero compartir el artículo para que lo vean, ¿vale? Química, clases, química inorgánica, teoría. Artículos. Esto no. Ya se los había mostrado. Déjenme ver, es que tengo tantas cosas. Déjenme dejar de compartir esto y voy a compartir otra cosa. ¿Sale? Voy a compartir aquí esto y le digo aquí. Aquí esto y aquí me voy a ir a facultad. ¿Qué pasó aquí? Facultad de Química. AMID. Este es el AMID viejo. ¿Lo conocían? Sí. Sí. Este le tengo cariño, lo hice yo. Pero ya está superado porque esto fue los primeros pininos hace muchos años, muchos años. ¿Eso como de qué año es, profe? Uy, esto de año, fue del 2006 o algo así. Esto fue programarlo a pata, pero bueno. Estoy viendo un teoría de electronegatividad. Aquí está, aquí está. Era este. ¿Lo ven? Se los recomiendo mucho, este artículo, ya vieron que se lo pueden bajar, tienen que poner Gracia, mi apellido, y salen ahí unos pocos cursos, y se llama predicción de tipo de enlace. Y para predecir el tipo de enlace, pues lo que dicen es eso, la diferencia de electronegatividades y qué tan baja y qué tan alta. Y hay dos modelos, uno donde pasan un triángulo y grafican el promedio de las electronegatividades de los dos átomos que están formando, y el otro la diferencia de electronegatividades. Y hay zonas donde les da, este es el triángulo famoso de Van Arkel, y hay otra forma donde se grafica la más baja electronegatividad contra la más alta electronegatividad de ambos elementos, y aquí ponen un número de 2.22 como límite, y caen menos casos en medio en estos dos modelos. Entonces ya no es tan simple como una resta, pero para hacer un análisis rápido, pues es más fácil una resta, pero es más incorrecta. Vale la pena que se lean este articulito. Es muy sencillo, muy interesante. Está en la revista de Journal of the Chemical Education. Esto lo tienen en la hemeroteca de la UNAM, o sea, lo pueden ver por red. El volumen 78, número 3 de marzo del 2001, Journal of Chemical Education, y Sproul, si mal no recuerdo, Gordon Sproul es el autor, un cuate de South Carolina. ¿Sale?
Entonces, échenle ojo a esto. Esto les va a dar un poquito más de luz. Son aproximaciones para tratar de clasificar, pero nuevamente una cosa importante es que si nosotros tratamos de clasificar en iónico, covalente o metálico, pues estamos tratando de meter en una caja algo que no existe per se. El modelo es un modelo que nosotros nos inventamos para tratar de entender las propiedades. No es para eso. Entonces, a veces clasificar así nada más por clasificar cuando algo está en el límite de los modelos, pues es difícil. Si se fijan, aquí de repente tengo muchos covalentes y de repente, y en la zona de iónicos de repente se meten algunos covalentes o algún iónico en la zona de covalentes, igual en los metálicos. Entonces hay ciertos que no corresponden. En el triángulo de Van Arkel hay todavía más mezclas, a veces no tan claras, ¿no? Entonces siempre va a haber casos patológicos, que son los que no son muy claros. ¿Sí? ¿Más o menos responde la pregunta? Bueno, con esto básicamente terminaríamos el enlace químico. Les dejaré para vacaciones, ya veremos para cuándo, una serie para que asienten los conocimientos para el examen que próximo, que pues ya tendremos que hacer votaciones para ver cuándo lo hacemos. Pero bueno, por ahora no. Entonces, este Socrative se los compartiré regresando de vacaciones. Se los compartiré para que recuerden algunas cosas o les haré uno nuevo un poquito mejor para que lo vean, ¿sale? Les ampliaré para que lo vuelvan a hacer y vuelvan a sacar sus dudas antes del próximo examen. Yo creo que vemos acidez y hacemos un pequeño examen. O regresando de vacaciones hacemos un examen. Entonces, para vacaciones voy a dejar un Socrative la última semana de vacaciones para que se lo tomen con calma, para que vayan sacando, recordando cosas. ¿De acuerdo? Que va a ser una ampliación de este. Y lo hacen ahí como ejercicio. Bueno, ¿está bien? ¿Alguna otra cosa? Profe, ¿este examen se va a poder repetir? O sea, si lo hacemos en algún momento y después, no sé, vemos las clases y lo queremos volver a hacer, ¿podemos o solo se hace una vez? Lo pueden volver a hacer, sí. Sí, Ok. sí, lo van a poder volver a hacer. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría empezar con el siguiente tema. Y el siguiente tema es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Están viendo el Jamboard? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Ahora, pues entonces vamos a empezar con el Jamboard, porque ahí quiero ver algunas cosas. Y el siguiente tema es ácidos y bases. El tema de ácidos y bases van a decir, qué tema tan pesado, lo hemos visto 300 veces a lo largo de la carrera. Y sí es un tema periódico porque lo vuelven a ver 20,000 veces a lo largo de la carrera. Es un tema periódico, pero es un tema muy interesante y muy bonito, porque podemos ver la reactividad química con, ¿cómo se llama? Podemos ver la reactividad química a través de ácidos y bases, cierta reactividad química. Entonces, el término ácido y base son términos muy antiguos. ¿De acuerdo? Son términos bastante antiguos que empezaron a verse antes de la propia química, cuando todavía había alquimia, ¿sí? Y estos temas de ácidos y bases se describen, es más, los nombres originales no son de ácido ni base, sino es sí de ácido. Y ácido antiguamente se definía de una manera muy sencilla. Era una definición organoléptica. ¿Cómo se definía ácido desde el punto de vista organoléptico? Ahí, ¿por qué no pinta? ¿Cómo se definía? Déjenme salirme del Jamboard que no está pintando. Voy a volver a entrar.
Que no me estaba funcionando bien el Jamboard, vamos a reiniciarlo nuevamente. Y vamos a ver. La tecnología a veces tiene sus inconvenientes. Entonces, un ácido, ¿cómo se definió por primera vez ácido en la humanidad? ¿Alguien tiene una idea? WebGLX. Dice, no se puede mostrar. Jam. Habilite. ¿Qué quiere que habilite? ¿Alguien me escucha? ¿Quién me puede decir? Yo sí lo escucho, profe. Bueno, Sí, se escucha. ¿quién me puede decir cómo se definió por primera vez ácido? Las sustancias que eran agrias. Las sustancias que eran agrias, exactamente. Ácido se definió por primera vez como las sustancias que son agrias. Voy a pararme al whiteboard porque no me quiere el Jamboard, no sé por qué. Como agrio. Agrio. Entonces, ustedes tomaban limón, tomaban vinagre, las papilas gustativas reaccionaban y tenían ciertas sensaciones. Eso se definió como agrio, como ácido. Entonces, fue una definición organoléptica. Las definiciones organolépticas son muy importantes. La gente a veces, los científicos las llegan a despreciar. Me parece que no debe ser así, por una sencilla razón. Hay muchas cosas que son muy importantes desde el punto de vista organoléptico. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si ustedes, hay mucha gente de ustedes, hay 46 ahorita, 45 personas escuchando la clase, y de esos 45 les puedo apostar que QFBs y de alimentos hay muchísimos. Y de los otros que no son de QFBs ni alimentos, son consumidores de medicamentos y de alimentos. Entonces, todos somos consumidores de alimentos y medicamentos. Entonces, para todos nos importan las propiedades organolépticas. Si ustedes les dan un nuevo refresco, y ese nuevo refresco sabe muy mal, pues no se lo va a tomar nadie. Si ustedes le dan a un niño un alimento que esté muy desagradable de sabor, no se lo va a comer. Si ustedes le dan a un animal un alimento que sea horrible, pues no se lo va a comer, jamás se lo va a comer. Entonces, pues es importante la parte organoléptica. Entonces, por eso definir la parte organoléptica es muy interesante. Hay una persona en la facultad, una amiga, ahí se fue a estudiar un doctorado y lo hizo en propiedades organolépticas en cosas de alimentos. Y hacen mucha estadística, porque lo que a uno le sabe bien no necesariamente al otro le sabe bien. Entonces tienen que hacer estadística para ver cuál es. Y hace unos años también se hizo en la facultad un contrato para poder hacer lo que se llama denominación de origen. ¿Alguien sabe lo que es la denominación de origen? Es lo que tienen algunos productos, algunos alimentos. Es una certificación a nivel internacional de algunos productos, alimentos, sí, efectivamente, que nos dice que esos productos son muy buenos y son de cierta región. Por ejemplo, nadie puede llamar champán al vino blanco espumoso que se produce en la región de Champagne en Francia. Solamente se puede llamar champán ese. Nadie puede llamarle cava al vino blanco espumoso que se produce en la región, en Cataluña, en España, porque eso se llama cava. Entonces los catalanes hacían muy buen vino blanco espumoso del nivel de los franceses lo llamaron champán y les pusieron su denominación de origen, y luego los catalanes que hicieron lo mismo que los franceses, también le llamaron, entonces le llamaron de otra manera y le llamaron cava. En México tenemos algunas denominaciones de origen, pero son recientes las denominaciones de origen que tenemos en México. Entonces, una de ellas es de una cosa que se llama, que yo les recomiendo que prueben, que se llama tequila, ¿sale? Y el tequila tiene que contener ciertas, para poderlo registrar como denominación de origen, tiene que tener ciertas caracterización la bebida o el producto. Por ejemplo, el producto tiene que tener
la caracterización química de que está compuesto, cómo varía, qué cosas sí se encuentran, qué cosas no se encuentran, y luego también la definición de caracterización organoléptica. Y la caracterización organoléptica, pues tiene que ver a qué sabe, cómo sabe, a qué se parece, etcétera, etcétera, etcétera. Y una estadística al respecto de esto. Entonces, en la facultad se pusieron mesas durante varios meses, todos los viernes se ponían mesas y se solicitaban, se solicitaban algunos voluntarios. Los voluntarios que se solicitaban eran para poder ver las características organolépticas del tequila. Entonces hubo muchos sufridos estudiantes de la Facultad de Química que se les dio a beber tequila, pero tenían que describir un cuestionario al respecto lo más honesto posible de lo que describían las características organolépticas del tequila. Y gracias a esos héroes de la Facultad de Química, ahora el tequila tiene denominación de origen en Jalisco, en cierta región llamada Tequila Jalisco. Y eso hace que los precios sean mucho más competitivos a nivel internacional, que sea mucho más difícil que alguien se lo piratee, se lo agandalle y quiera vender algo y aprovecharse de esta región y de esto. Y entonces es importante. Por eso las definiciones organolépticas, entre muchas otras cosas, son importantes. Y esa primera definición organoléptica de ácido, pues era eso, algo que sabía agrio. Entonces, esto que sabor, ¿no? Luego teníamos que había cosas que llegaban a neutralizar el sabor de lo agrio. Y lo que descubrieron es que las cenizas que quedaban de quemar madera y otras cosas, podían, si las mezclamos con las cosas que tradicionalmente sabían a vinagre, sabían ácido, sabían agrio, les quitaba el sabor, como que se los mataba. Si yo le echaba más agua al vinagre, me seguía sabiendo a vinagre, me seguía sabiendo ácido. Si yo hago agua de limón, aunque tenga poco limón, me sigue sabiendo ácida. Pero si yo le echo un poquito de cenizas al agua de limón o al vinagre, ya no sabe igual, esas características saben diferente. Y esas cenizas, en latín se le llamaban alcalis, que es ceniza. Y entonces, a lo contrario al ácido, se le denomina álcali. Y entonces da como resultado que tenemos por primera vez el concepto de dual de ácido y base. Y es la primera vez que se tiene un concepto de reactividad química en este sentido. La reactividad química es un concepto bien importante, que es la propiedad química, es cómo reacciona una cosa frente a otra. Y eso es difícil de ver porque tenemos que saber moléculas, estructuras o de qué estamos hablando, fórmulas. Y se vuelve complicado, eso fue muy complicado por muchos siglos para las personas. Y el primer contexto de reactividad química que se dio fue entre ácidos y bases. ¿Por qué? Porque un ácido sí reaccionaba con una base. Los ácidos reaccionaban con los álcalis. Y los álcalis más adelante se llamaron bases. Esa fue la primera definición. Esta definición es muy importante desde el punto de vista histórico y tiene mucho sentido. Sin embargo, no tiene mucho sentido desde el punto de vista químico. O sea, no es clara. No es que no tenga sentido. Es que no es claro porque pues, lo tengo que probar. Entonces yo les digo, a ver, prueba el ácido sulfúrico, a ver si es ácido, y hacemos una práctica organoléptica. ¿Se van a meter el ácido sulfúrico a la boca? No. No, No. ¿Se van a meter ácido clorhídrico a la boca? No. No. Ah, yo creo que sí. es que sí dan ganas. Yo creo que sí. ¿Qué puse ahí? Changuirongo. ¿Saben lo que es el changuirongo? Yo no. 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 El changuirongo. El changuirongo es algo tradicional de la Facultad de Química de la UNAM. Desde antes que fuera facultad, desde que fue Escuela Nacional de Química, los alumnos de la facultad hacían changuirongo. ¿Por qué? El changuirongo es una bebida alcohólica y aprovechaba la escasa economía de las personas y de los estudiantes para hacer una bebida alcohólica que fuera del disfrute de todos aquellos integrantes de la facultad que quisieran hacerlo así y que no ponían. ¿Cuál es la receta del changuirongo?
agua. Barata, ¿verdad? Etanol, al gusto. Glucosa, abundante. Ponían mucha glucosa, eso lo podían sacar de los laboratorios de alimentos principalmente. Se utiliza mucho la glucosa y la glucosa es un azúcar muy sencilla, es una hexosa que les puede dar muchísima energía. Al darles muchísima energía, les ponían, pero pues no sabía más que alcohol con glucosa, entonces ¿qué le echaban? Que fuera muy barato y que le diera un saborcillo. HCl, unas gotas de HCl concentrado. Ustedes saben que en el estómago tenemos ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico que tenemos en el estómago pues, es más o menos un pH de 1, que eso quiere decir que tenemos en el estómago, tenemos HCl más o menos 0.1 molar. Esto quiere decir que si le pongo unas gotas de ácido clorhídrico al changuirongo, no me va a afectar, pero sí le va a dar un cierto sabor. Entonces el changuirongo era una especie como de jugo de limón con metanol y mucha glucosa. Y para que se fuera, ¿cómo se llama? Atractivo, tenía colorante azul vegetal. ¿Sale? Le ponían un poquito de colorante azul vegetal que lo podían comprar en cualquier tiendita, entonces les salía baratísimo y tomaban litros de changuirongo. Esa tradición creo que ya se ha perdido. Ahí se las paso al costo. Pero nos demostraba que era sí podemos tomar ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico no es un ácido oxidante. En cambio, el ácido sulfúrico sí. Entonces, el ácido clorhídrico lo tenemos en el estómago, hasta cierto punto es bastante natural, nos ayuda a hacer la digestión. Entonces, tomar changuirongo después de comer les daba como resultado que hacían mejor la digestión si se comían unos tacos bien grasosos. Entonces, hasta funcionaba, ¿no? Lo que pasa es que si ponían mucho etanol, después tenía unos efectos secundarios que algunos era deseable y otros era indeseable. ¿Sale? Entonces, pero químicamente decir que esto sabe rico porque es changuirongo, pues no me sirve. Entonces empezaron a ver, los científicos cuando empezaron a ver ya sustancias, fórmulas, moléculas, elementos, empezaron a tratar de hacer una definición de ácido. Y la primera definición de ácido la dan Bronsted y también Lowry al mismo tiempo. Y esta definición es una definición muy simple y nos dice, un ácido es una especie que genera H más en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una sustancia que voy a llamar A, cuando yo la disuelvo en agua, y si esta sustancia se transforma en lo que sea, vamos a llamar B, pero al final me genera iones, H más iones hidróneo en disolución acuosa, a eso le voy a llamar ácido. Y esta sustancia, pues puede ser muchas cosas. Puede ser HCl del changuirongo, que cuando lo coloco con agua, me forma una cosa que voy a llamar su base conjugada más H más. Entonces, es un ácido. El ácido es esta especie porque me genera H más. Entonces, yo estoy relacionando que cuando tiene H más es un ácido. Y luego ponen Bronsted y Lowry a una base que sería lo contrario del ácido, una especie que genera OH menos en agua. ¿Sale? Que me genera OH menos en agua.
¿sale? Entonces, la base, ¿qué va a ser? Una especie. Ahora vamos a llamar una especie E, que cuando yo la coloco en agua, de la misma manera, me genera una especie que voy a llamar X más iones OH menos. Y esto va a ser una base porque me genera iones oxidrilo o iones hidróxido en medio acuoso. Ahora, esta especie E puede ser muchas cosas. NaOH más agua me genera Na más OH. Ya hemos aprendido que yo a esto ya lo conocía, o sea, no le estoy diciendo absolutamente nada nuevo, y que lo importante es que esta es la base porque me genera OH, y esto es el ácido conjugado. Esto es importante que es el ácido porque me genera H+, y esto es su base conjugada. Y eso ya lo vimos mucho en Química General 2. En Química General nos aburrimos de estar viendo ácidos y bases, ácidos y sus bases conjugadas, ¿no? Y lo importante es tener H+ y OH-. Entonces, esto nos funciona hasta nuestros días, esta definición de ácidos y bases, funciona bastante, bastante bien. Pero hay un pequeño problema. ¿Por qué hay un pequeño problema? Porque, ay, no quería eso, quería esto. Un pequeño problema, porque para que sea un ácido tengo que tener H+, y para que sea una base tengo que tener OH-, y normalmente lo asociamos con su fórmula. Esta fórmula contiene H+, es decir, protones disociables, entonces vamos a poder tener ácidos. Y cuando tengamos OH disociables, vamos a poder tener bases. Y no todo, primero no es claro, ¿no? Porque no todos son protones y disociables y ácidos disociables. Por ejemplo, si yo tengo metano, CH4, y lo pongo en agua, esto nunca va a ser un ácido. Esto nunca va a ser un ácido. O sea, esto, CH3 menos más H+, esto no se da, no existe, no funciona así. Entonces, hay protones que no son disociables o hidrógenos que no son disociables. Para que sean disociables tienen que tender a lo iónico, es decir, la diferencia electronegativa entre este elemento y el hidrógeno tiene que ser relativamente alta. Si no, no va a ser disociable. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, el amigo de todo changuirongo, que es CH3, CH2, OH, o sea, etanol, OH, y si yo lo coloco en agua, el CH3, CH2, perdón, el dibujo estoy con el mouse, H2, O menos, más, H más, tampoco se da esta reacción, tampoco se da esta reacción. Yo en agua no puedo tener esto. En cambio, si pongo un alcohol aromático como el fenol, ¿habían oído hablar del fenol? Sí. Cuando lo Eso. yo tuve una muy mala experiencia con el fenol, porque una vez estaba malito de la garganta y me fui a la farmacia y le dije al de la farmacia, oiga, tengo muy irritada la garganta, ¿tiene un jarabe para la garganta? Y me dijo, sí, tengo uno marca Vic. Dije, como el Vic Vapor, sí, de la misma marca. Pues démelo. Y me lo puse y el principio activo que tenía era fenol. Y lo que hace el fenol es que se disocia en H+ y OH-. Y esto sí se disocia, esto sí ocurre. Y tuve una mala experiencia porque ese jarabe de fenol, bueno, era un spray ahí espantoso, que era de color verde, no sabía menta ni sabía nada, sabía horrible. El sabor del fenol es espantoso y no me curó la garganta, nada más me la irritó más. A lo mejor tenía una concentración muy alta de fenol y estaba muy ácido y me irritó más la garganta de lo que esperaba. Entonces, y no tuvo éxito y creo que ya lo descontinuaron ese jarabe y el fenol. Entonces, si se fijan, los alcoholes alifáticos y los alcoholes aromáticos se comportan diferente. Unos sí se pueden comportar como ácidos, otros no, en agua. Entonces, no hay una regla clara.
La podemos entender. Más adelante tendremos más herramientas para poder entender por qué se disocian y por qué no. La diferencia está en diferencias de electronegatividades. En el caso de los alcoholes, la resonancia del anillo aromático hace que esto se desplace a la formación del fenolato y el H+. ¿Sale? Pero seguimos teniendo que, para que sea un ácido, tiene que tener H+. ¿Sí? Entonces, de esta manera, las definiciones de Bronsted y Lowry no son muy amplias de usar. Perdón, cometí un error. Estaba diciéndoles, me estaba tan emocionado explicándoles que la definición que acabo de dar no es la de Bronsted-Lowry. ¿Cuál es? Arrhenius, ¿verdad? Entonces vamos a recapitular aquí. Arrhenius. Ácido. Ahorita me estoy dando cuenta. Ácido genera H+ en agua. Base genera OH- en agua. Todo lo que les dije se aplica a Arrhenius. Perdón, pero fue un lapsus brutus. Me distraje por un momento. Ahora vamos a ver la definición, ahora sí, la de Bronsted-Lowry, ¿sale? Y la definición de Bronsted-Lowry, la vamos a ver aquí. Quiero cambiar, ponerle un color diferente para que se vea. Ahora sí, Bronsted. La de Bronsted-Lowry, un ácido, es exactamente lo mismo que un, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué pasó? Genera H+ en agua. Y una base acepta H+ en agua. Entonces, Bronsted-Lowry lo que tratan de hacer es que ya no quieren que tengamos dos partículas diferentes para poder definir un ácido. En Arrhenius teníamos H+ y OH-. Y lo que hacen Bronsted-Lowry es que todo lo definen en H+ y OH-, por una sencilla razón, porque conceptualizan la reacción de neutralización de H+ más OH- me da como consecuencia H2O. ¿Sale? Entonces, ahí le faltó la carga aquí, vamos a ponérsela. Ahí esto, no. Voy a poner la carga, que me faltó la carga. ¿Sí? Me da agua. Entonces, conceptualizan eso. Entonces, cualquier especie que pueda aceptar H+ es agua. Y el caso particular de la Arrhenius es una especie que me puede aceptar H+. Pero yo puedo tener más especies que me acepten H+. Por ejemplo, si yo pongo el NH3, ¿cómo se llama esta molécula? Amoníaco. Amoníaco. Y yo la pongo a interaccionar con ion H+, me va a producir NH4+. ¿Y cómo se llama este de aquí? Amonio. Ion amonio, es el ion amonio exactamente. Al formarse el ion amonio, pues se está comportando exactamente igual que el OH, pero entonces yo ya tengo una especie que no necesariamente tiene OH en su fórmula y que se va a comportar como una base. Entonces, todas las bases de Arrhenius son bases de Bronsted.
pero no todas las bases de Bronsted son bases de Arrhenius. Entonces, una definición más amplia, y introducen una cosa que es interesante. El juego ácido-base, lo que estamos hablando de ácido y base, se convierte en una partícula intercambiada. H+. Uno lo genera y otro lo acepta. ¿Sí? Uno lo genera y otro lo acepta. Entonces, las definiciones de ácido y base se vuelven unas definiciones muy interesantes, porque empezamos a hablar de que son definiciones de partículas intercambiadas. Es decir, en Arrhenius intercambiamos H+ y H-. En Bronsted, solamente el H. H+ y otro acepta H+. Pero el mismo pero que le pusimos a Arrhenius de que no todo tiene OH, no todo tiene H+. Y hay cosas que me parecen ácidas que no son H+. Hagan un experimento, agarran un poco de cloruro de hierro y se lo echan en la lengua y a ver qué les sabe. Y les va a saber ácido. Entonces, ¿sabes? A lo mejor se les va a quedar la boca de trapo, a lo mejor se les irrita mucho la lengua, pero les va a saber ácido, ¿sale? Entonces, al saberles ácido, pues es que, y no tiene ni H+, entonces, ¿por qué es ácido, no? Entonces ya se nos están esas nuevas definiciones como que no tienen mucho sentido. Entonces, para poder tener más sentido, pues viene uno de los grandes héroes de la química, que es, a ver si lo habían oído nombrar, Luis, y ahí define un ácido como una especie que acepta pares de electrones. Y una base, una especie que dona pares de electrones, ¿sale? De esta manera nosotros podemos ver que yo tengo una especie que puede tener pares de electrones. Vamos a ver una especie que puede tener pares de electrones. Ion OH-. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego aquí tiene un 7 y luego tiene aquí un hidrógeno con su... Aquí, y aquí hay un par de electrones. Entonces tenemos pares de electrones. Todo esto tiene una carga negativa, aquí hay un par de electrones. Entonces, si viene una especie que no tiene pares de electrones, como es este, ¿quién me puede decir la configuración electrónica del ion hidronio? Configuración electrónica del ion hidronio a la 1. Configuración electrónica del ion hidronio a las 2. Díganme cuál es la configuración. 1S0. 1S0, perfectamente. ¿Quién dijo eso? No oí. No me alcancé a percatar. Yo. Grande. Muchas gracias, Erandi. Muy bien contestado. 1S0. Tenemos un orbital S que no tiene electrones. Al no tener electrones, este par de electrones puede entrar en este orbital que puede aceptar un par de electrones. Entonces yo voy a tener H que se une con O. Esta especie que voy a dibujar aquí, esta especie donó un par de electrones a esta especie que no tenía electrones. Y este aceptó. Y si se fijan, sigue siendo consistente. Todo lo que era base pues está relacionado con una especie que me puede aceptar, que tiene pares de electrones y que puede aceptar H+. Entonces, la especie H+, que antes era el ácido de Bronsted, es una especie que puede aceptar pares de electrones, de donde vengan. Si yo le pongo el amoníaco, este amoníaco le puede donar un par de electrones a este protón y se va a formar el ion amonio. Entonces, es la misma definición, pero generalizada. Ya no tengo que tener protones en la estructura para poder hablar de ácidos y bases. Lo que sí tienen todos los elementos son electrones.
Entonces, cuando hablo de pares de electrones que se donan o se aceptan, estoy hablando de pares de química de Lewis o de Lewis, que nos va a decir que es el ácido es el que los acepta y la base es el que los dona. ¿Vamos bien? De esta manera, nosotros podemos tener muchas conceptualizaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Alguien sabe? Una Que le daba el color a la sangre. Una proteína que está en la sangre y que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre, ¿no? Y si nosotros nos hacemos vemos la proteína, es esto. Es un hierro que está metido en una matriz proteica que tiene 4 nitrógenos pegados y abajo una histidina, un aminoácido histidina. Y arriba el oxígeno se le pega. El oxígeno molecular. El hierro le faltan electrones, tiene muchos electrones en D, pero no están llenos, entonces tiene huecos para que pueda aceptar un par de electrones del oxígeno, y el oxígeno tiene pares de electrones que lo hace. Entonces, el transporte de oxígeno en la sangre es un ejemplo muy sencillo, bueno, no muy sencillo, un ejemplo muy bonito de pares de transporte de reacciones ácido-base. Entonces, cualquier cosa que se puede interpretar a través de donación de pares de electrones a centros que pueden aceptar pares de electrones, resulta en un ejemplo de ácido y base. Y todos los ejemplos anteriores, por ejemplo, si yo pongo N, A, O, H, y me genera OH menos, lo que me está generando es una especie que tiene pares de electrones. Si yo ahora pongo otra base, el NH3, pues tiene pares de electrones. Si yo ahora pongo la fosfina, pH3, tiene pares de electrones. Y ahora si yo pongo el ionitrato, NO3 menos, el ionitrato pues es un nitrógeno que tiene un oxígeno y un oxígeno cargado negativamente. Aquí también tiene pares de electrones, entonces ya el ionitrato se puede comportar como una base. Y cuando yo tenía el equilibrio HNO3, NO3, que estaba en equilibrio con el NO3 menos más H más, yo decía, este es el ácido y este es su base conjugada. Y yo decía, ¿qué es su base conjugada? ¿Por qué? Porque acepta, pero pues porque así era. Pero ahora yo puedo racionalizar que lo acepta porque este nitrato está donando un par de electrones a este protón cuando se une con él. Por eso es su base conjugada. Entonces, la explicación de Bronsted-Lowry tiene una explicación mucho más profunda en ese sentido. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos 3 definiciones y 3 definiciones muy claras. Entonces, en la clase de hoy voy a dar las definiciones que me parecen interesantes, o me parecen importantes, y a partir del próximo año veremos, que sería después de vacaciones, ya la aplicación y algunos ejercicios con esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otra definición. Una definición que me parece importante, aunque nunca se le ha dado la importancia en la Facultad de Química que debe. Y es la de Lux Fluth. Estos cuates hicieron una definición, porque estos cuates trabajaban con materiales cerámicos. Hicieron una definición que era conveniente para ellos, muy práctica para ellos. Y es una definición que es interesante, donde el ácido es una especie que acepta iones óxido. ¿Cuáles son los iones óxido? Pues el O2 menos. Como en esto no puedo poner subíndices, lo vamos a poner a manoplar. O2 menos, es decir, un átomo de oxígeno que tiene los 2 electrones. Esto es un ion óxido. ¿Sí? Y una base
es una especie que genera o dona iones óxido. ¿Sale? ¿Y en qué ámbito es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Ahí. ¿Por qué es importante esto de los iones óxido? ¿Quién me lo puede decir? Imagínenselo. Profe, pero si ya se refiere ahí a iones óxido, ya no estaría hablando más bien de una reacción redox. No, vamos a ver un ejemplo, para que veas que no es una reacción redox. Tengo CO2 más CaO. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono aquí? Más 4, ¿Y del oxígeno? 2 menos, ¿El calcio? 2 más, ¿El oxígeno? 2 menos. Cuando reaccionan estos, el calcio le va a donar un ion óxido al CO2 y se va a formar CaCO3. ¿Cómo se llama esto? Carbonato de calcio. ¿Qué estado de oxidación tiene el carbono aquí? Mm, 4, 2 menos, 2 más. ¿Hubo reacción redox? No. No. Simplemente un ion óxido se intercambió, se fue del óxido de calcio al dióxido de carbono para formar el ion carbonato. Lo que están haciendo es que un CO2 acepta un ion oxígeno 2 menos, se le pega en el carbono y va a formar una especie que es un carbono con un oxígeno, otro oxígeno, otro oxígeno. Este tiene carga negativa, este tiene carga negativa y este tiene doble enlace. ¿Sale? Es el ion carbonato. Entonces simplemente se le pega. Esa reacción es bastante común en la naturaleza. De hecho, no sé si han oído hablar de una película que se llama Mulan. Hay una nueva y hay una de dibujos animados. En la película de Mulan es en China. Y en todas las películas chinas hay un paisaje característico muy común. Les digo de la Mulan porque es quizá la más fácil de identificar fácilmente. ¿Cuál es el paisaje chino más común y corriente? ¿La muralla china? Paisaje natural, no construido por el hombre. Pues montañas. Las Montañas montañas, ¿verdad? Déjenme y ver casas. si puedo poner alguna de estas. No sé qué le está pasando a... Ay, no sé qué le pasa. Ay. Fíjense esto, aquí donde tengo el cursor, los montes Wang, ¿no? ¿Los ven? Son unos picos así altísimos, que son los típicos ejemplos de ¿cómo se llama? De montañas en China. Todas esas montañas son de piedra caliza, todas. Y la piedra caliza es carbonato de calcio. Cuando se formó la Tierra en la antigüedad, cuando vimos toda la parte de formación de la Tierra no tenía oxígeno. El oxígeno no es proveniente de... Son estas montañotas, ¿no? Así bien bonitas. Uy, no pinta, no sé qué le pasa ahora a mi cosa esta. Estas montañotas muy grandes no son típicas son de carbonato de calcio. Cuando se formó la Tierra, no había carbonato de calcio.
No había nada de carbonato de calcio. Lo que había era una atmósfera que tenía agua, humedad, como la tiene ahora, no muy diferente a como la tiene ahora, tenía nitrógeno, como lo tiene ahora, tenía mucho CO2 y poco más. Entonces tenía mucho CO2 y poco oxígeno. Cuando se forma en los mares la vida, se empiezan a formar unas algas que forman una especie de agrupaciones, esas algas, como piedrotas que se ponen en el fondo, y esas piedrotas absorben la luz del sol y necesitan un exoesqueleto para poder protegerse del mar y de otras cosas, del medio ambiente. Ese esqueleto es de carbonato de calcio. Esas piedrotas se llaman estomatrolitos. Esos estomatrolitos se formaron por millones y millones y millones en los mares antiguos y se fueron acumulando. Luego se fueron evolucionando estos bichos, estas algas, y se formaron corales, ¿no? Los arrecifes de corales también tienen exoesqueletos de carbonato de calcio. ¿De dónde sacaban el carbonato? Pues de la atmósfera. Y cuando estas algas verde azules fotosintetizaban para obtener glucosa, lo que obtenían como resultado era que atrapaban dióxido de carbono de la atmósfera, lo fijaban en un exoesqueleto y luego el desecho metabólico era oxígeno. Entonces, el oxígeno que tenemos ahora en la atmósfera fue producido, es el desecho metabólico de un montón de seres vivos de hace millones de años. Y el CO2 que tenemos ahora en las montañas de China, en los paisajes de México y en muchos lugares, son residuos fósiles de esos exoesqueletos, de esas algas verde azules principalmente y algunos arrecifes de coral, en menor medida porque son más modernos los arrecifes de coral. Entonces, de esa manera, todo eso se formó a través de una reacción ácido-base de Lux-Fluid. ¿Sí? Esto lo veremos algunos más ejemplos ya con cosas químicas, no tan platicaditas, regresando de vacaciones. ¿Hasta aquí dudas? No, profe. Bueno, jóvenes, pues vamos a dejarla aquí para ya no... Y ando con fallas. Les quería poner el Jamboard, que es más fácil de escribir, y no me funcionó, y ahora ya tampoco me está funcionando el pizarrón del ¿cómo se llama? Del Zoom. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Échenle ojo. Les voy a dejar una tarea a lo largo de la semana para que vayan repasando y no llegar en ceros al y poder empezar a ver también algunos detalles para el examen, porque tendremos que hacer un examen regresando de vacaciones. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Un pues muy ejercicio felices vacaciones, la pasan muy bien, se divierten, se cuidan, no socialicen mucho, porque si socializan se pueden enfermar o enfermar a alguien más, y eso no se vale. ¿Sale? Gracias, profe. Usted también cuídese mucho. Gracias. Estén bien, bye. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Felices fiestas. Felices Cuídese fiestas. mucho. Adiós, Igualmente, profe, hasta luego. adiós. Felices fiestas. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Bye.